Vamos al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca, ingeniero o economista Robalino. Bienvenido. Quisiéramos conocer cuál es la situación de los grupos empresariales en Cuenca. Se oyen de miles de despidos. Se ha estimado una cifra en 11.000 en los últimos 2 meses, la pérdida de 11.000 empleos formales. ¿Cuál es la situación que se está dando en esta urbe? Bueno, Gustavo, muy buenos días. Buenos días a todos los radioyentes y muchas gracias por esta oportunidad de conversar con usted. Creo que es obvio decir que la situación económica del país es pésima. La situación del sector productivo es sumamente compleja. Recordemos que el Ecuador vivió ya problemas relacionados a una para de más de 12 días en el mes de octubre y 6 meses después nuevamente tenemos otra para más de 60 días. El Ecuador estaba golpeado económicamente, las razones usted la conoce muy bien, se ha hablado mucho, las razones por las cuales el Ecuador no es un país sostenible en este momento y lo que se nos vino con el golpe del coronavirus afecta a todos los ecuatorianos, obviamente a los empresarios, pero también a los empleados que pierden empleos y no solamente aquí en el país. Si usted obviamente que sigue los medios de comunicación internacionales, del efecto en el empleo está sucediendo en todo lado. Estados Unidos es un ejemplo clarísimo en donde justamente lo que usted acaba de decir de esta solicitud del subsidio por desempleo en Estados Unidos sube de miles en miles. Entonces, obviamente, ante una situación tan grave como la que estamos viviendo, en donde, por suerte, y voy a utilizar esta palabra, estamos algo activados desde mediados o finales del mes de mayo, la situación no se soluciona, los bancos siguen cerrados sus créditos, el país no puede generar, el gobierno en sí no puede generar créditos para el sector privado, las empresas tuvieron que pagar sueldos de 2 meses sin ingresos, tuvieron que esos mismos meses pagar utilidades, seguir pagando obviamente sus obligaciones patronales y además pagar impuestos, el impuesto a la renta que se tuvo que pagar hasta marzo o abril. Entonces es un cúmulo de grandes problemas que obviamente, y eso lo habíamos dicho al alcalde hace algunas semanas, se va a dar una explosión social, y esa explosión social era justamente la cantidad de personas desempleadas que nosotros como sector productivo sabíamos que existía y que obviamente, y eso estamos completamente conscientes, el efecto es para todas esas familias que se quedaron sin un sustento económico. Y aunque sea difícil entender o creer, el despedir gente para una industria no es sencillo, porque la industria, especialmente ese sector, requiere personas capacitadas y para capacitarlas requiere también invertir en esas personas. Entonces no es sencillo despedir gente, pero la decisión es la menos difícil, si la podría yo poner así, en despedir un grupo de personas, no a la mayoría, y tratar de aguantar la crisis esperando a que la empresa no quiebre. Porque si la empresa quiebra será el 100% de personas empleadas que se quedarán sin un empleo. Entonces, Históricamente, obvio, economista Robalino, la ciudad de Cuenca se ha ufanado, así lo ha pregonado usted y dirigentes de las cámaras, de mantener mejores cifras de empleo que en el resto del país. ¿La situación está variando? no solamente nos hemos aufanado, sino realmente es así. Viendo las cifras, el nivel de desempleo a nivel nacional estaba antes de la pandemia alrededor del 60% de la población económicamente activa, mientras que Cuenca, el 60% de la población económicamente activa tenía un empleo formal. Obviamente nadie estaba consciente de lo que se nos venía. Hay más de 180.000 desempleados nuevos en estos 2 meses y medio de pandemia. Y eso obviamente ha significado un aumento importante en las tasas de desempleo, en el subempleo y también obviamente en la informalidad. Pero recordemos, Gustavo, que el Ecuador ya tenía más de 5 millones de personas en esa caracterización de desempleados, subempleados. El problema del desempleo, la explosión social del desempleo, de la informalidad, no la podemos culpar solamente al coronavirus, sino al mal manejo económico que hemos tenido los últimos años, especialmente en el gobierno anterior,
que generaron esos más de 5 millones de personas desempleadas o empleadas en la informalidad. Ahora lo que nos queda es tratar de ir recuperando de alguna manera, parcialmente, responsablemente, las actividades productivas, buscando en algún momento, ojalá cuando la famosa vacuna que todo el mundo está esperando llegue, o algún sistema de poder controlar esta pandemia, para que las empresas, las industrias puedan volver a recontratar a esas personas que despidieron, ya que, insisto, son personas capacitadas que estaban trabajando ya con conocimiento en un proceso productivo, y eso para una empresa es sumamente interesante, sumamente importante. ¿Cómo están al momento los grandes grupos empresariales de la ciudad de Cuenca, que son gravitantes por el número de fuentes de empleo que manejan, y cómo se encuentran también las empresas medianas y pequeñas? A ver, como siempre, y eso sucede en toda crisis económica, los más afectados siempre van a ser los que menos tienen, y a esto me voy a referir con las micro y pequeñas empresas, que son las que sobrevivir para ellos fue casi imposible. Las medianas y las grandes obviamente tenían una mayor capacidad de poder hacer frente a este cierre de más de 60 días, pero todavía no tenemos el dato, pero seguramente que hay una cantidad de micro y pequeñas empresas que quebraron durante los 60 días de cierre. Hemos visto, no sé si usted se ha dado cuenta cuando ha salido a la ciudad, como hay muchísimos locales en arriendo, han dejado varios locales, especialmente restaurantes, que han dejado libres sus, uh, sus locales comerciales, etcétera. Entonces eso significa que hay muchas empresas pequeñas, pequeñas y micro que quebraron, que ya no pudieron aguantar estos 2 meses. Y obviamente eso también es trascendental, porque es lo que le decía antes, quebró la empresa que generaba 20 empleos. Y a veces la decisión menos difícil es despedir a 5 empleados para tratar de aguantar y no cerrar la empresa, porque ahí se pierde el 100% de empleo. Entonces, la situación es muy, muy compleja. Con las autoridades, tanto nacionales como locales, hemos tratado de trabajar de manera conjunta. Lo hemos hecho en muchos de los casos para tomar decisiones en lo que se refiere a reactivar al sector productivo. La pena da que algunas personas ven que la solicitud de haber cambiado a amarillo o de reactivar al sector productivo tiene que ver con un tema económico, y no se da cuenta que justamente una de las principales razones de esa reactivación es no perder empleos. Solamente imaginémonos que hubiera sido, obviamente fue imposible hacerlo, pero que hubiera sido que el cierre no sea de 60, sino de 30 días. Seguramente las empresas que han tenido que despedir gente no lo hubieran hecho, hubieran podido aguantar esos 30 días. Entonces, una semana, 15 días de estar ya abiertos, aunque sea parcialmente, es posiblemente la razón de la cual ya no exista una cantidad muy grande de desempleos. Entonces eso es importante, no es un tema de riqueza, no es un tema de ganar más, sino es un tema de aguantar esta crisis y tratar de no despedir a más personal de las empresas. ¿Cómo han tomado los sectores productivos la decisión que acaba de asumir la Asamblea al no aceptar el veto presidencial que abogaba por una mayor flexibilización en cuanto al despido de trabajadores? La Asamblea decidió, con respecto a la causal de fuerza mayor, que sea aplicada solamente en los casos de una paralización total de la empresa o de una de las ramas de su producción, y esto abre la puerta a centenares, posiblemente miles de demandas laborales que se harán en Ecuador en aplicación a lo previsto en el artículo 188 del Código de Trabajo. A ver, penosamente hay muy pocas cosas buenas que decir de la Asamblea en los últimos años. Con esto no estoy generalizando, hay representantes de la Asamblea Nacional que han cumplido con su deber, pero insisto, penosamente no es la mayoría, sino es la minoría. Tuvimos una Asamblea Nacional en el gobierno pasado que era un levantador de manos de lo que el Ejecutivo enviaba. Nunca hubo ningún tipo de posicionamiento contrario a una ley, y durante esos 10 años se generó lo que creíamos y lo que más que creíamos, lo que nos mentían, de generar una mayor cantidad de empleo, y lo que se generó fue justamente completamente todo al revés. Una rigidez laboral que no le permite, por ejemplo, a un emprendedor poder contratar de una manera mucho más flexible para que su negocio pueda tener un tiempo prudencial de hacerse fuerte, de fortalecerse. Entonces, lo que sucedió en estos últimos días confirma lo que ya ha sucedido en los últimos años en la Asamblea Nacional.
insisto, con algunas excepciones, en donde no tienen un conocimiento de lo que el país necesita. Siguen en la misma lógica de lo que el gobierno pasado estaba o quería implementar. Y peor aún, como son peleados partidos políticos, aunque sea buena o mala la propuesta, van a votar en contra de lo que su partido político contrario proponga. Y eso significa que no están trabajando ahí para el país, sino para un beneficio político. Entonces, no tengo muchas cosas positivas que decir de la Asamblea Nacional. No han demostrado una responsabilidad en los últimos años. Igualmente los responsables o los representantes de la SUAY en la misma situación, insisto, no todos. Hay asambleístas con los cuales hemos conversado y han manejado una posición pragmática, pero lo que sucedió en estos días justamente confirma que la situación o una falta de conocimiento de la situación real del mercado laboral, que se requiere una flexibilización no en contra de los derechos de los empleados, sino una flexibilización justamente para que esos más de ahora posiblemente 5,5 millones de personas que están desempleadas puedan tener un trabajo. Si es que no se flexibiliza el mercado laboral, esas 5,5 millones de personas serán cada vez más, porque es muy complejo poder mantener a empleados, y eso lo vemos inclusive con otra ley en el sector público, en donde tenemos un Estado obeso que es casi imposible despedir al personal porque están con contratos a largo plazo indefinidos. Eso tiene que flexibilizarse. El Ecuador tiene que transformarse en un país que contrate por productividad, no que contrate por favores políticos, por parentelas con autoridades o por cualquier otra razón que tiene más que ver con corrupción que con Usted razones pragmáticas. señala, economista Rovelino, que los bancos durante esta etapa de pandemia, de estado de excepción en el Ecuador, en esencia tienen cerradas sus líneas de crédito. La ley humanitaria que acaba de enviarse al registro oficial señala en uno de los puntos que obliga a las instituciones del sistema financiero a ofrecer créditos a los sectores productivos, créditos de rápido desembolso con periodos de gracia, plazo de pago y tasas de interés preferenciales. ¿Es posible lograr esto a través de esta ley, a través de un decreto? A ver, el Ecuador está acostumbrado a manejarse por leyes y no por análisis técnicos o necesidades. Y peor aún, el Ecuador está acostumbrado a tener una ley y buscar la salida más sencilla. Como saben decir, echa la ley, echa la trampa. No creo que con una ley se pueda obligar o se pueda modificar lo que está sucediendo en el país. Entendemos la situación del sector bancario, es un sector que después de haber vivido lo que vivió en el año 99, con las responsabilidades de lado y lado, ahora su respaldo está justamente en su liquidez. No me quiero imaginar qué hubiera pasado en el Ecuador si es que hubiéramos tenido la banca que teníamos en los años 90, en donde era una banca que construía edificios de 40 pisos y con el dinero de los ahorristas, o que se daban esos famosos créditos entre los mismos accionistas. La banca ahora es mucho más responsable, tiene respaldado todo o la mayoría del dinero que los ahorristas tienen. Más bien lo que no tiene respaldado ha sido por una incompetencia en años pasados del Banco Central de haber utilizado los fondos de reserva para dar préstamos al gobierno nacional. Pero también es importante que conozca el sector financiero privado de que si es que no se abren unas líneas de crédito, especialmente para la micro, pequeña, mediana empresa, pero también para la grande, las empresas van a comenzar a despedir mayor personal, porque usted comprenderá este momento y es obvio pensar que no solamente se requiere reactivar al sector productivo, sino también se requiere reactivar la demanda. Si solamente aumento la producción, pero la demanda sigue caída, la producción no se vende, genero aún más pérdidas para la empresa. Esto, ambas tienen que estar más o menos en el mismo nivel para que lo que produzca se venda. Es una situación compleja porque la demanda todavía está con mucho recelo, ha perdido empleo, se va a reducir la capacidad de consumo, obviamente, y ahí es donde los bancos privados, de alguna manera, con obviamente todos los controles posibles, puedan generar estos créditos a mejores tasas, ojalá con tiempos de gracia, con meses de gracia, para que las empresas puedan aguantar, esperemos, estos 6 meses más hasta tener una vacuna que pueda ser distribuida a nivel mundial y que la normalidad ahora sí regrese al país
y con esto todos los sistemas bancarios activos para poder respaldar esta situación que estamos viviendo. Bien, queremos agradecer al economista Andrés Robalino, es director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca.